¿Cómo afecta el divorcio o la separación a nuestros hijos? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy aquí en Soluciones. Para ello hemos invitado a Melissa Rosales, psicólogo clínico. Melissa, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos a conversar sobre este tema tan interesante. Yo quisiera iniciar esta conversación justamente preguntándote qué significa el divorcio o la separación de los padres. Bueno, comúnmente puede significar justamente la ruptura de un vínculo y de una relación entre parejas. Sin embargo, el divorcio puede significar realmente diversas cosas que atraviesa esta pareja. Viene un divorcio emocional antes de que efectivamente la pareja deje de vivir juntos, ya antes, en un periodo previo, ya digamos el afecto, el amor ha disminuido, hay dificultades en la pareja, quizás hay mayores problemáticas ante cualquier cosita, ¿no? Luego viene entonces el divorcio legal, empieza el papeleo, acuden a abogados, luego viene ya quizás el divorcio económico. Entonces el divorcio englobaría un poco lo que es justamente el proceso en el cual una pareja va a transcurrir durante un periodo de tiempo para posteriormente separarse completamente. ¿Qué efecto tiene ese divorcio o esa separación en los hijos, tomando en cuenta ese periodo que el que tú nos explicas, Melissa, de ese proceso de distanciamiento aún sin haberse hecho oficial ese divorcio o esa salida de la casa del padre o de la madre? ¿Qué efecto tiene esto en los hijos? El efecto va a ser en la totalidad de la familia. ¿Por qué? Porque incluye cambios. Hay una pareja de padres que los niños pueden percibir como que, bueno, están allí, son un equipo y de repente, ya con este divorcio emocional, entonces empiezan a percibir que no son tal equipo como ellos pensaban. Muchos tienden como que a negarse de que eso podría estar pasando y a pasar quizás algunas claves que en la pareja están ocurriendo. Pero afecta a toda la familia. En lo que nos incumbe a los niños, pues hay emociones que van a sentir ante esta situación y que tienen que ver con un proceso que nosotros llamamos duelo. Tendemos a asociar el duelo con la muerte de un ser muy querido, pero en realidad el duelo tiene que ver con un proceso de adaptación a un cambio. Y esto, como lo comenté, supone entonces un cambio. Emociones más comunes entonces en los niños, la culpa. Tienden, en especial si son más pequeños, tienden como que a asociar que el comportamiento de ellos tiene que ver con lo que está ocurriendo con papá y con mamá. Hay fantasías de reconciliación que sí tienden a ser comunes durante diversas edades, y creen que si se llegan a portar bien en la escuela, entonces sus papás van a volver, o en otros casos tienden también a tener algunos problemas de conducta esperando que sus padres al darles más atención puedan volver a estar juntos. Entonces al final, tristeza, culpa, miedo, ansiedad de separación son muchos síntomas propios de este momento que van a tener los niños y que evidentemente van a afectar también la conducta de ellos. ¿A quiénes o entre qué edades se ven más o menos afectados? En la práctica clínica, digamos, en lo que yo he podido experimentar con mis pacientes, pero también en las investigaciones y en la bibliografía revisada, lo que tienden a comentar y lo que he podido ver es que en niños más pequeños tiende a haber como una sintomatología más aguda. Más de que sí, se presentan ansiedad de separación, los niños no se quieren separar de alguno de los progenitores, pueden haber berrinches un poco más intensos y en edades, por ejemplo, ya luego de los 9, 10 años, tienden a inhibirse un poco más. Entonces, en general los afecta, los más pequeños pueden presentar síntomas que llamen más la atención, pero a lo largo del tiempo, en los estudios longitudinales que se han hecho, en realidad los niños más pequeños tienden a tener menos secuelas, porque tienen menos memoria de lo que es la pareja unida, de lo que es la pareja junta. ¿Es más complicado entonces con los más grandes, con los adolescentes? ¿Qué características comienzan a presentar estos jóvenes?
Con los adolescentes, digamos que tenemos una etapa que por sí, en el argot popular, entendemos que es complicada. Tenemos las hormonas, tendemos a encontrarnos con que piensan que esto no me afecta, esto no me está pasando a mí, ¿sí? Les tiende como que a costar un poco el reconocer las emociones propiamente de la etapa en la que están viviendo. Y además, por la autonomía que también van teniendo, si esto no se canaliza, pueden incurrir también en algunas conductas de riesgo, que pueden ser consumo de alcohol, consumo de drogas, el que cambien las amistades, y por eso es como que hay que estar muy pendiente, porque quizás el adolescente se aísle en su cuarto, no quiera conversar sobre lo que pasa, y como la conducta no es tan llamativa como podría ser un berrinche de un niño, tendemos a dejar que pase por alto, a que no nos llame tanto la atención. ¿Cómo debe manejarse ese tema de la separación con los hijos? ¿Previo debe decírseles antes que se dé o se haga efectiva esa separación? ¿Cómo debe manejarse en casa con ellos? Hubo un comentario que me hicieron en mi red social, en uno de los posts sobre esta temática que me hicieron y que me pareció fabuloso, que era que así como planificamos todo lo que tiene que ver con la boda, con el matrimonio, con la fiesta, con la vida en pareja, también deberíamos planificar todo lo que es entonces la separación. En el ideal, ese ideal conlleva a que papá y mamá puedan sentarse juntos a conversar con el niño o con el adolescente sobre lo que va a pasar, una vez que la decisión esté realmente tomada. Si esta decisión no está realmente tomada y hay titubeos entre la pareja, es mejor esperar un poco, quizás hacer uno que otro comentario de que han habido algunos cambios y conversar con el niño sobre qué puede él estar notando entre papá y mamá. Pero una vez que esté entonces tomada la decisión, allí sí, papá y mamá sentarse con el niño, preguntarle si ha notado algo, qué piensa, qué siente, y hay como 3 claves para darle información. ¿Cuáles son? Esas claves van a ser decir que papá y mamá se van a separar, decir cuáles van a ser justamente los cambios que van a haber y dejarles muy, muy, muy claro que el niño no tiene la culpa de lo que está pasando entre los adultos y dejarlo al margen de todo esto. Porque como te comenté, claro, una de lo que tiende a pasar más comúnmente con los niños es que piensen que algo ellos tuvieron que hacer. ¿Qué pasa cuando hay que enfrentar ese cambio luego que papá o mamá ya no están en la casa? Esas costumbres que tienen en la casa, ¿cómo enfrentan ellos o cómo enfrentar o ayudar a los hijos a enfrentar esos cambios? Lo primero está en que no nos podemos olvidar que los adultos también están pasando por este proceso. Entonces, en la medida en la que ellos reconozcan que pueden estar movilizados, que también hay sentimientos propios de esta vivencia de duelo que están atravesando, van a tener entonces mejores herramientas también para asumirlas con los niños. Entonces, primero los adultos no se pueden olvidar de ellos. Si sienten que entonces están muy movilizados, pueden buscar ayuda. Esto desde el adulto. Lo otro va a ser, en el manejo con el niño, brindar estructuras, que hayan los menores cambios posibles. Esto de que entonces tenga que ir a un nuevo colegio, enfrentarse a nuevos amigos, le suponen entonces muchos cambios y muchos ajustes que el niño va a tener que hacer. Entonces, procurar de que sean pocos, ofrecer una estructura, porque la estructura ayuda como a entender los pasos que estamos viviendo en el día a día, y eso ayuda también a calmar. Y una de las cosas muy importantes es que el padre que salga de casa se mantenga en contacto con el niño, en la manera en que hayan logrado de alguna u otra forma estos adultos llegar al acuerdo. Okay. No necesariamente tiene que ser cada 15 días, eso lo estipula la ley también como para proteger y en lo mínimo, proteger el derecho y el deber del niño. Pero si hay un acuerdo previo entre padres que les resulte cómodo, justamente procurar que este padre que sale tenga contacto con el niño. Eso es una variable importantísima en lo que queremos
que sea a futuro de este niño, que sea un niño sano y que esta sea una experiencia de vida más. Cuando no se logran esos acuerdos, porque pues es una separación complicada, difícil entre esa pareja, y no se llegan a esos acuerdos, ¿qué pasa con los hijos? Lo que tiende a pasar es que la sintomatología propia de este proceso puede llegar a intensificarse y justamente ya hasta cronificarse, puede convertirse en un trastorno depresivo mayor, en un trastorno de ansiedad, algo que si los adultos perfectamente lo hubiesen manejado, no tenía por qué llegar a eso. Y insisto, en estos estudios longitudinales, una de las variables o dos de las variables importantísimas es que no es el divorcio como tal el que va a hacer que estos niños a futuro tengan secuelas psicológicas en comparación con niños de padres no separados. No, eso no tiene que ver. Okay. Tiene que ver es lo previo, cómo se manejó previa a esa pareja y cómo se maneja posterior a esta separación. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones conversando sobre los efectos que tiene la separación o el divorcio en nuestros hijos. Ya regresamos. El efecto que tiene la separación o el divorcio en nuestros hijos, el tema de hoy acá en Soluciones. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. También pueden hacerlo a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Familia. Acompañen todos sus comentarios, sus preguntas o sugerencias a través de nuestras redes sociales con esta etiqueta. Allí la tienen en pantalla. Numeral Soluciones Familia. Por favor, utilícenla. Más adelante estaremos revisando sus comentarios y por supuesto respondiéndoles con nuestra invitada del día de hoy, Melissa Rosales, psicólogo clínico. Melissa, ¿cuánto tiempo puede pasar ese efecto emocional en los hijos tras esa separación o ese divorcio? Se habla que en general para la familia, desde el inicio de la separación hasta que luego de alguna u otra forma ya reconstituyen su dinámica familiar, pueden pasar alrededor de, en promedio, de 2 a 5 años. Sin embargo, esto va a depender, insisto, de cómo los adultos manejen la situación. Si los adultos, a pesar de que están separados, siguen casados en la pelea, este proceso podría durar muchísimo más. También ese efecto emocional de los niños, ¿cuánto tiempo ellos van recuperándose poco a poco? ¿Cómo va siendo ese proceso emocional? Se habla, como en todo duelo, que hay como una etapa aguda en la cual se intensifican algunos síntomas y es lo esperado. Digamos, no se espera que ante esta situación todos anden como que nada está pasando. Claro, pasaron 15 días y ya estamos todos listos, estamos bien, haciendo lo que no pasa nada, nadie ha llorado, nadie ha hablado de esto. Eso no es lo esperado. Lo esperado es que se sienta temor, que se sienta tristeza, que se vivencien emociones a partir de esta situación. Entonces, lo esperado es eso. Una vez que viene el proceso agudo, como todo duelo, luego tienden a disminuir, hay unos que otros picos y luego se reconstituye como que una nueva vida normal. Eso es lo esperado, con unos que otros picos además, porque la separación de la pareja va en algún momento a conllevar a otras crisis. Por ejemplo, el que papá o mamá tengan una nueva pareja. Eso podría intensificar nuevamente algunos síntomas que podrían estar más intensos si se han manejado de forma inadecuada con los niños, si no se les ha hecho partícipes, si por ejemplo el iniciar esta nueva pareja es muy pronto en comparación a cuando fue la ruptura. Todos estos detallitos pueden hacer que para el niño o niña sea más difícil el manejo de la situación. Esos efectos emocionales también pues son evidentes en los padres y pues en los hijos, pero ¿cómo hacer uno como padre que esas emociones, todo lo que estás sintiendo por esa separación no afecte a tus hijos? ¿Cómo controlarlo? ¿Se puede controlar además? Lo primero es entender que los niños van a estar afectados. Es lo que se espera ante esta vivencia.
Ahora, la intensidad y el que se cronifiquen sí va a depender entonces de lo que los adultos puedan hacer. Hay algo de lo que se conversa cuando se habla del divorcio, que es el síndrome de alienación parental. Esto es efectivamente un síndrome en el cual uno de los padres trata de dañar el vínculo que tiene el niño con el otro. ¿Cómo lo hace? Descalifica enfrente del niño al otro padre, refuerza cuando el niño dice algo negativo del otro padre, justamente el día que el otro padre había comentado que iba a pasar, ese día algo imprevisto, y pongo las comillas, algo Claro. imprevisto surge. Esto está ¿Algo dentro imprevisto de como eso. qué? Puede ser que, por ejemplo, no tuvimos que salir de casa y entonces no vas a poderlo ver, ¿sí? Entonces, por eso hago el entre comillas de Claro, imprevisto, porque claro. no tienden a ser emergencias, sino que aunque la persona no se está dando cuenta, justamente está dañando el vínculo que tiene el niño con este otro padre. Y eso puede traer consecuencias, porque a mí me han llegado, por ejemplo, al consultorio niños que ya luego después no quieren establecer ningún tipo de relación con el papá o la mamá que salió de casa, justamente relacionado con esto. El que el adulto tome conciencia de que efectivamente ha llevado a cabo estas conductas es bastante difícil. Por lo general tienden a defenderse mucho, a estar en la defensiva y para reconocerlo tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? Porque además se puede sentir como muy culpabilizado. Pero la idea es no tener que llegar a ese punto y justamente que el progenitor que se quedó en casa pueda facilitar el contacto con el otro progenitor, porque algo que es importantísimo es que se termina la pareja, pero la relación y el vínculo con los hijos es de por vida, eso no va a cambiar. Y a pesar de que entre parejas podamos tener algunos problemas, justamente desde la toma de conciencia y desde el amor que siento hacia mi hijo, entiendo que yo no puedo dañar el vínculo. ¿Qué características tienen esos hijos de padres separados? Desde los más pequeños a los más adolescentes, vamos por edades. Hablar de características puntuales, la verdad es que no hay como, insisto, no hay como una caracterización en términos de que uno vea a un niño y diga, este es hijo de padres separados, este es hijo de padres que no están separados. No, ¿okay? Sino que justamente si van a ver, digamos, el cómo se resuelva esta situación, podría hacer que esta vivencia los pueda marcar un poco más o no, o justamente sea una experiencia de aprendizaje que ellos puedan tener. Insisto, de pequeñitos va a ser común los berrinches, la ansiedad de separación, la idealización del progenitor. Esto sí puede durar más años, ¿ok? Puede estar alrededor hasta de los 7, 8 años. La idealización del progenitor que se va. Idealización es que lo veo como que wow, o sea, no hay característica negativa en él, todo es positivo, ¿sí? Esto para de alguna u otra forma protegerme de mi propia rabia, porque si salió probablemente me sienta abandonado, y como el vínculo siento que puede romperse porque no está, entonces una manera de manejarlo es el idealizar a este padre. Entonces eso es como una característica que se tiende a presentar. ¿Okay? Los adolescentes pueden desarrollar, cuando son hijos de padres separados, no creer en el matrimonio, no creer en esa unión familiar, en hacer una familia futuro. Lo que yo he visto no es que no crean en el matrimonio, sino que pueden estar como que con un poquito más de cautela ante esto. Por ejemplo, las parejas que se separan, por lo general, al conocer a otra persona se lo toman como con un poquito más de cautela y para volverse a casar tiende a pasar más tiempo. En los hijos de padres separados yo me he encontrado con dos vertientes. Uno, que están como más cautelosos, tienen miedo porque recuerdan entonces que ellos son, son hijos de padres separados, y otros que sí se toman muy en serio el tratar de no repetir lo que ellos vivieron.
bien sea dentro de la pareja cuando ya son adultos, justamente el intentar que la relación, el intentar hacer lo posible porque la relación no termine, y aún si ocurre la separación, como padres me han llegado a decir, por ejemplo, no, yo soy hijo de padres separados, yo viví mi papá, que tiende a ser lo más común, que mi papá no estuviera en contacto conmigo y yo sí quiero estar presente para mi chamo. Entonces no es común que ellos pierdan ese concepto de familia. No pasa. No tiende a ser lo común, digamos, hay casos de casos, Okay. en términos de que desde la mala canalización de la situación puedan llegar a pensar en que esto no funciona por lo que yo viví. Tiende a haber algo, digamos, en la actualidad más de la sociedad en general, de que efectivamente están creciendo más las estadísticas de las uniones libres que del matrimonio, de firmas y todo. Pero eso es algo como más social y Claro. no tiende a estar relacionado como con única variable el que haya sido hijo de padres separados. Deben ir al llevarlos al psicólogo, o sea, es recomendable, es lo primero que se debe hacer cuando tomamos la decisión de separarnos, llevar a los hijos a un psicólogo a que nos ayuden también a explicarles la situación que está pasando en casa. Recibir la orientación, digamos, nunca va a estar de más. Yo he tenido casos en los cuales ellos me pueden llegar a decir y se sientan y me dicen, Melissa, estamos pensando en qué le vamos a decir a nuestros hijos y justamente venimos para acá para eso, para que tú nos orientes con respecto a eso porque queremos las menores secuelas posibles de esta situación. Eso nunca va a estar de más, ¿ok? Digamos, lo que sí podemos prevenir es que lleguen al consultorio ya con un trastorno de conducta, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad instaurado. Una cosa es la orientación, Claro. el que uno pueda justamente el darles pautas a los padres para manejar esto, para entender que es normal que el niño vaya a sentir rabia, para entender que van a haber cosas normales. Y otra cosa va a ser el que si lo manejamos bien, no vamos a tener un niño, esperemos que no tengamos a un niño con un trastorno que sí amerite un tratamiento psicológico con todas las Pero justamente cuando no tenemos ese trato con los hijos o no buscamos la mejor manera para hacerles entender el tema de la separación, el divorcio y esas consecuencias, lo vamos a tratar en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. El efecto de la separación de los padres en los hijos. Ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones conversando con Melissa Rosales, psicólogo clínico, en torno a la separación de las parejas y el efecto que esto tiene en los hijos. Melissa, cuando no se hace o se van cumpliendo estos pasos que ya hemos explicado, conversar con ellos, sentarnos y explicarles lo que está pasando, preguntarles además cómo se sienten o si están viendo alguna situación en casa. Creo que también deberían preguntarles si están de acuerdo o no y explicarles por qué se está tomando esta decisión. Si no se toma esto, si no se hacen estos pasos, si no se cumplen estos pasos y la separación es más difícil, es más golpeada, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Qué consecuencias tienen en ellos? Debemos tomar en cuenta que los adultos van a ser los referentes de los niños. Nosotros vamos a tener una maleta a la cual vamos a acudir para enfrentar los problemas y esa maleta viene justamente de nuestras experiencias previas, de que ya tuvimos algún rechazo, de que en el trabajo tuvimos tal experiencia y esa maleta se ha venido nutriendo, ¿sí? Los niños obviamente no van a tener la maleta igual que la que nosotros tenemos. Entonces la maleta o la referencia que van a tener ellos va a ser el cómo los padres resuelvan esta situación. Entonces lo primero es tomar en cuenta que van a ser referentes de cómo vamos a solucionar los problemas. Si hay agresividad, vamos a hacer entonces un modelo de agresividad para la resolución de los problemas y
hay niños que entonces aumentan sus conductas violentas en el colegio, por ejemplo, que tiende a ser un ámbito muy común en el que se tienden a reflejar este tipo de conducta, porque bueno, si se resuelven en casa los conflictos de esta forma, y es lo que yo estoy viendo, es lo que estoy aprendiendo, y que además me dejo llevar por la emocionalidad, no lo hablo, no dialogo, sino que discuto, peleo, esto puede ser un modelo también para que los niños lo tomen para resolver los conflictos, ¿sí? Tienden a haber también entre las consecuencias pues trastornos depresivos, niños que pierden el interés, niños que bajan el rendimiento escolar, niños que ya no quieren hacer las mismas cosas que antes les gustaba hacer. La depresión no tiende a ser tan como nos la imaginamos en los niños como pensamos que nosotros los adultos la llevamos. Claro. Los niños tienden entonces a aumentar las conductas hiperactivas y justamente también estas conductas como que va a estar más irritable, justamente. Y eso ya va a ameritar un tratamiento psicológico. ¿Cómo pueden ayudar las familias para superar esa situación? La familia extendida, dentro de mi experiencia, contribuye mucho, pero también si se lo toma del lado de negativo, también puede hacer mucho daño, en términos de aupar y apoyar la discordia entre la pareja. ¿De qué manera puede ayudar? Por ejemplo, si la expareja reconoce que están ante mucho conflicto, pueden buscar en la familia a alguien que pueda mediar en ese momento, si es que no quieren acudir a algunas instancias que están allí justamente para mediar y para proteger a los niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, pueden llegar a escoger a un primo que se la llevaba bien con los dos, que entiende que ambos tienen cosas buenas y cosas malas, que puede rescatar un poquito eso, y entonces esta persona puede comunicar algunas cosas, puede, por ejemplo, bajar al niño hasta cierto punto para que vaya a disfrutar y a pasear con su papá o con su mamá. De esta manera pueden contribuir, y de otra muchas veces es justamente desde lo coloquial de no echarle más a la candela. Claro. Eso va a ser importante, entender que este es un proceso en el cual ellos pueden apoyar, pero que le compete a la pareja. ¿Cómo debe ser ese trato o ese manejo en casa luego de esa separación? Tanto de, pues, dentro de casa, los que nos quedamos en casa, el mamá o el papá con los hijos, o con ese padre, esa madre que salió de casa. ¿Cómo debe ser esa nueva convivencia? Digamos, esa nueva convivencia debe estar marcada por el respeto del vínculo que el niño debe tener con su papá o con su mamá. Entonces debe prevalecer el respeto, debe prevalecer la coherencia. Si yo quiero que mi niño entienda que no debe utilizar el diálogo y no justamente algunas conductas agresivas para la resolución de los conflictos, debo entonces yo desde la coherencia entender que si le digo a él, no, tú no debes pelear, tú no debes hacer esto, habla, pero llega mi expareja y yo me pongo ya a pelear con él, entonces ¿cuál es el mensaje que le estoy dando? ¿No? Pero en términos generales va a ser eso. Respetar el vínculo, entender que no se espera que vayan a ser amiguísimos y que se cuenten todos, no, sino que puede haber un límite, en especial desde la conciencia de qué es lo que me mueve a mí, cómo me siento yo ante esto y el cómo yo como adulto puedo buscar apoyo para manejarlo también mejor. ¿Y cuándo o cómo debe ser esa nueva convivencia con ese padre o esa madre que ya no está en casa? ¿Cómo deben ser esos nuevos métodos de visita, de compartir? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son esos tips que tú nos puedes dar o que les puedes dar a esos padres que en este momento nos están viendo y que están en ese proceso de separación? Digamos, mi llamado va a ser a la reorganización dentro de lo que haga que la familia se sienta bien y se sienta cómoda. Que yo Melissa, decir, tienen que ser todos los días en la mañana, no, sino aquello que a la familia
se le haga cómodo. Si le es muy difícil, acudir, por ejemplo, a las instancias de protección del niño, niña, al adolescente, y ellos allí, dentro del proceso mediador, van a establecer el régimen de convivencia. ¿Ok? Entonces eso puede ser algo a lo cual los padres pueden acudir y recibir esa herramienta. Pero también desde el diálogo y desde el amor que sentimos por nuestros chamos, podemos también llegar a esos acuerdos. No necesariamente tiene que ser cada 15 días. Por ejemplo, tengo casos de padres que se les hace fácil buscar al niño al salir al colegio, están un rato, hacen las tareas con ellos y luego lo llevan a la casa con la mamá. Tiende a pasar que el padre que sale comparte los fines de semana. Y entonces, por ejemplo, los fines de semana no hay las rutinas básicas asociadas con el colegio, no hay, tiende a haber como más permisividad y eso no tiende a ser tan beneficioso para el niño, porque la idea es que él tenga cierta continuidad, de que no note que hay tanta diferencia entre en casa con mamá y en casa con papá. Entonces, esos son acuerdos también importantísimos a los cuales los padres deben llegar, que no es nada más lo visitas a tal hora, sino si se queda contigo, a qué horas vamos a procurar que duerma, a qué horas va a hacer la tarea, el baño, cosas básicas para que el niño no sienta la diferencia. Puede pasar que justamente por la situación de separación y ese padre que ya no está en casa, sea en ese tiempo en el que está con esos hijos o con ese hijo compartiendo, sea más consentidor, sea más permisivo, como muy bien nos los explicabas, y esto genere algún conflicto. Sí, el conflicto viene dado, digamos, en términos de que si está la idealización propia de defender internamente como niño el vínculo que tengo con este padre o con esta madre, y además en realidad la diferencia va a ser demasiado grande entre lo que vivo aquí y lo que vivo allá, entonces no va a haber como esta coherencia necesaria para todo niño. Digamos, así sea, de padres no separados dentro del hogar, debe haber coherencia y deben haber límites y estructura que los niños deben conocer. Entonces sí, efectivamente eso podría conllevar también a consecuencias en términos de que entonces los berrinches puedan ser más intensos. Todas estas, digamos, estos síntomas propios o estas conductas que se intensifican propias de las vivencias puedan también afectarlos en mayor modo a los niños. En este momento, ¿cómo ha sido en los últimos años el comportamiento en tu consultorio, por ejemplo? Ha aumentado la cantidad de pacientes o de parejas, de padres que se han separado y llevan a sus hijos a un psicólogo clínico. ¿Cómo ha sido ese comportamiento en estos últimos años? Bueno, en mi consulta justamente en mi consulta ha pasado eso. He tenido más padres que acuden a modo preventivo para recibir orientación. Previo a la separación. Previa a la separación, digamos. Bueno. Ellos ya saben que se van a separar y quieren justamente hacerlo de la mejor forma. ¿Van los dos? Van los dos, sí. Y digamos, logran mantener una comunicación en el consultorio dentro de lo básico, que va a ser justamente el respeto por cada uno, más allá del proceso individual que cada uno pueda tener. Porque justamente el proceso de duelo lleva varias etapas, pero no cada uno no tiene por qué vivirla en el mismo momento. Claro. Capaz uno está más desde la rabia, el otro está más desde la tristeza, pero sí me han llegado más casos de padres que buscan promover la salud mental de sus hijos y ante esto quieren recibir orientación para hacerlo lo mejor posible. Y niños afectados o jóvenes, adolescentes afectados emocionalmente por la separación de sus padres. Sí. ¿Has tenido casos? ¿Cómo han sido estos casos en los meses más recientes? Efectivamente, también hay casos, así como están estos que hacen que uno se emocione y diga, sí, la prevención, la salud mental, sí, claro. Qué bueno, prevención primaria. También hay casos ya donde, digamos, ya hay secuelas a pesar de los años que puedan haber. Digamos, hay casos donde uno quiere involucrar al otro progenitor, sea la madre o sea el padre, porque es el proceso emocional del niño, y aún así, a pesar de que han pasado mucho tiempo, no se quieren involucrar. Hay casos, digamos, en los cuales yo lo que he tenido que promover también en el niño es un poco la catarsis de todas estas emociones, la expresión de todas estas emociones en ellos, para
tratar de que tomen también conciencia un poco los padres en esos términos. Por ejemplo, he podido tener casos donde ellos en consultorio les pueden escribir y desean compartir una carta con sus padres pidiéndoles que por favor no peleen más, que eso les hace daño. Tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte vamos muy pendientes a todos nuestros seguidores y nuestros televidentes. Vamos a revisar su participación a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Les pedimos que utilicen la etiqueta numeral Soluciones Familia, que es la que estamos utilizando el día de hoy. Si usted no vio alguno de nuestros programas anteriores, se perdió alguno de estos temas interesantísimos que tratamos a diario aquí en Soluciones, pues visite nuestra página web www.globovision.com. En la sección de programas, Soluciones, allí los van a encontrar todos y podrán pues disfrutarlos y tener en cuenta que no se está perdiendo nada de Soluciones, porque todo está allí en la página www.globovision.com, además de nuestro canal en YouTube, el canal de YouTube de Globovisión. Ya regresamos con mucho más. De inmediato vamos a revisar la participación de ustedes, nuestros seguidores, a través de nuestras redes sociales en Twitter, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Familia. Vamos a colocarles o a leer este tweet de una persona que se llama Prof. Guía. Dice: ¿cómo deben comportarse los padres separados con respecto al tema educativo? ¿Quién debe ir al colegio? Bueno, ¿quién debe ir al colegio? Pues los dos, porque es una situación que compete a ambos padres. Es un área importantísima en la vida de un niño. Y por ende, ambos padres deben estar involucrados, deben conversar con la maestra, deben saber cómo le está yendo, desde lo cognitivo, desde lo social. Los padres deben estar integrados en esta dinámica justamente de sus niños. He tenido casos donde, por ejemplo, de repente uno va al colegio y en el colegio te dicen: no, yo nunca he visto al papá o a la mamá, nunca ha venido, siempre viene tal, pero no lo conozco. Eso no debería pasar. Y entonces tiende a suceder que hay padres que por sí solos se salen de la vida de sus hijos. Hay otra persona, Lorena del Cielo, dice: ¿cuándo el niño se puede acostumbrar a la situación, asumirla? Excelente asesoría de la especialista que tienen. ¿Cuándo es el momento ideal para presentarle una nueva pareja? Gracias por esta asesoría de hoy. Te están felicitando, Melissa, ¿viste? Gracias, y estoy nerviosa. Bueno, Cuéntanos. El momento ideal para presentar a una nueva pareja sería cuando tú como adulto estés seguro de que esta es una relación importante para ti. ¿Sí? Si no, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer niños que de repente me dicen: bueno, yo me encariñé con la segunda novia de mi papá, era bien chévere, luego vino tal, también me encariñé, ahora me presento a esta, pero ya yo no sé, porque no le duran, ya no me han llegado tanto. a decir esto. Pues entonces la idea es que tú como adulto de verdad estés seguro de que es una relación significativa para ti, y a partir de eso entonces lo vas introduciendo en la dinámica con tu hijo. Ella misma pregunta: ¿cuándo el niño se puede acostumbrar a la situación y asumirla? La costumbre o la adaptación, mejor dicho, a la situación, insisto, va a depender entonces de cómo los adultos manejen la situación. Asuanfá dice: ¿cuáles serían las señales de que un niño requiere atención psicológica al pasar por un divorcio? Cuando noten que estas conductas, que digamos como que hay intensidad en los berrinches, hay conductas de riesgo en los adolescentes, cuando ha perdido el interés en realizar alguna de sus actividades, cuando el rendimiento escolar ha disminuido intensamente y aún así y se mantiene en el tiempo a pesar de que se intenta conversar y revisar hábitos, es un buen momento para acudir al psicólogo, además de cuando se vea que se está fracturando el vínculo con alguno de los progenitores. Ana Daniela López: ¿qué síntomas son alarmantes de que pueda estar afectándole la separación a un niño de casi 2 años?
A un niño de casi 2 años, yo diría que una de las cosas importantísimas en revisar va a ser cómo los adultos están manejando la situación. Porque a los 2 años, si bien está viviendo la situación, el cómo los adultos la asuman va a ser también una variable importante en las emociones que le están transmitiendo entonces al niño. Tenemos que recordar que a los 2 años el lenguaje como tal no está del todo desarrollado y entonces por ende el niño no va a poder manifestar lo que siente, lo que piensa, lo que cree que está pasando. Digamos, a los 2 años no va a tener una noción concreta de lo que está pasando. Va a depender muchísimo, muchísimo más de cómo los adultos lo están experimentando. Yo me voy a despedir con este mensaje de una persona, Nuri Rome, dice: lo felicito por el tema tratado, siempre es difícil manejar el divorcio y no pensamos en los niños. Rapidito tus recomendaciones y sabemos además, Melissa, que estás haciendo unos conversatorios con los padres. Cuéntanos cuál va a ser el próximo, cómo podemos ir. Bueno, tengo estipulado que para el primer trimestre del próximo año voy a realizar en conjunto con otra colega, que su red social es Psique y Vida y la mía es Psicochamos. Ambas realizamos un cineforo, pero que en realidad es como una conferencia interactiva llamada Ya no somos pareja, pero seguimos siendo padres. Entonces mi invitación es a que puedan estar pendientes de la red social Psicochamos y Psique y Vida para saber exactamente cuándo va a ser la convocatoria, o me pueden escribir y yo les voy a estar enviando la información. Muchísimas gracias, Melissa, por habernos acompañado el día de hoy. Melissa Rosales, psicólogo clínico, por habernos dado además estas recomendaciones y estos tips a los padres que a lo mejor en este momento están pensando en separarse y no saben cómo decírselo a sus hijos, o están justamente ya separados y no saben cómo manejar esta nueva situación. La prevención siempre y en todos los casos es la primera recomendación que siempre además damos acá en Soluciones. Informarse y comunicarse con los hijos es importante, compartir con ellos esa nueva realidad a la que pues se están enfrentando. Muchísimas gracias a ustedes siempre por su atención y su participación a través de nuestras redes sociales. Mañana con otro tema interesante. Que pasen un feliz día. Chao, chao.